Buen día, amigos, seguimos con el programa de Voces y Contextos en el segmento Todas las Voces, ahora ya con los malos. Decía el maestro Sotelo que son los revolucionarios y ellos eran los moderados. Aquí tenemos a los revolucionarios que dice que son malos porque van a calificar de manera tajante al señor Monreal, a la oposición. Parece que tenemos voceros de la oposición ahí, y también pues a la Cuarta Transformación o Morena. Pues este programa precisamente es, como ya lo habíamos señalado en la primera parte, un análisis sobre la personalidad de Ricardo Monreal, sus características y sus formas de hacer política, junto con la oposición, fuera de la oposición, junto con Morena o fuera de Morena. Finalmente, aquí se hace un análisis para tratar de encuadrar qué es lo que espera el pueblo sobre quien tiene una legítima actitud para ser candidato a presidente de la República en nuestro país para el 2024 por parte de Morena y sus aliados. Pues empezamos con el amigo que le gusta debatir sobre estos temas, a nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura. Bueno, ya como nuestro compañero moderador es el defensor de Ricardo Monreal, que qué bueno que así sea, porque es necesario que se tenga un pensamiento plural, un pensamiento inteligente como el de Ricardo, pero también es necesario orientarlo y decirle cuál es el rumbo y el destino de Morena. Morena tiene muy definida su posición y creo que no es tanto el asunto de Morena, sino las actitudes del propio senador, que deja entrever muchas cosas, entre ellas analizar su postura de que siempre ha querido ser el candidato. Sin embargo, cuando no te alcanza la morralla no puedes comprar lo que tú quieres. Entonces esa es una de las partes de esencia. Otra, que si bien es cierto tiene una senaduría, fue porque hizo una especie de estar exigiendo que quería la Ciudad de México en 2018. Desde ahí habría que partir en esa esencia. Y la otra es que se le dio una senaduría pluri. Y el otro punto es que se le da la coordinación de los diputados de Morena, y bueno, pues tiene mucha maniobra en esa actividad, independientemente del recurso público que maneja por tener la dirigencia del partido mayoritario. Otro de los puntos es que es un hombre habilidoso en los amarres políticos, pero eso no significa que no se le puedan reclamar algunos de los puntos. Yo considero que, dadas las diversidades que plantea el compañero Delfino, que hizo como 10 preguntas en esta primera intervención, cuál es el análisis, la personalidad, los contrastes, la forma de política y demás, y hacia dónde nos lleva esta etapa de los, pues de decir, de los destapados o de los que quieren ir al 2024. Yo lo que diría es que quien se lleve la corcholata de traicionar a Morena es un perdedor. Y el hecho de que diga Monreal que tiene el 10% y que sin su 10% Morena perdería, eso también es falso. Yo creo que el rechazo de la traición sería demasiado grave y sería muy costoso para él.
Creo que uno de los puntos de la etapa es que tiene que negociar entre los famosos senadores que dice que tiene a su lado y que en los últimos días se ha ido reduciendo al extremo de que dicen que podría llegar a tener los 39 senadores. Entonces, sí se siguen purificando, cada vez están saliendo, cada vez algunos ya hasta de plano han dicho a qué horas te vas. Y como él mismo había dicho que le gustó diciembre para irse, entonces diciembre le gustó para que se vaya, pero no se va porque es otro de sus aspectos de chantaje, y hay aspectos importantes tanto en la política como a nivel nacional. Se aprueba el presupuesto, tenía que estar pendiente, se aprobó lo de la Guardia Nacional, que fue muy importante también su participación, pero también hay que reconocer cuál fue la última participación donde Adán Augusto fue uno de los amarradores y estuvo en una mesa donde a Monreal le dijo: tú haces caprichitos. Y creo que Monreal sigue haciendo sus caprichitos y no está haciendo una política científica que conduzca efectivamente a esta situación. Y la otra es que en todos lados me la ofrecen. Sí se la ofrecen, pero no se la dan. Entonces, dice que se la ofrecieron en el MC, pero no se la dan porque prefieren a otros candidatos. En el PAN, que ya lo fueron a llamar, sí, pero también ya le dijeron, ya la lista ya está llena. Entonces lo quieren para que vaya de IBM. Y ahí está demostrando que no tiene las tablas como para irse a una campaña sólida, fuerte y de territorio y a campo abierto. Porque irse al campo abierto significaría buscar mucha protección y significaría también que en muchos lugares tendría que ponerse una protección y no sería capaz de marchar siquiera o hacer un intento de marcha como el presidente, porque mucha gente lo repudiaría. Creo en esa posición y bueno, faltaría ver algunos otros análisis. Maestro Delfino. Pues bien, fíjese que qué interesante. Yo creo que esto nos puede servir como experimento, amigo director. Pero vamos a darle la oportunidad al amigo José Guadalupe Sánchez para poder decir cuáles son los matices del programa. Bueno, primero felicitar a nuestro director de que ya tenemos nuevo micrófono. Quien Pompó está muy bien, nos da cierta categoría y cierto nivel, y gracias, señor director, por preocuparse por nosotros. Está muy bien. Primero que nada había que decir que estamos en un contexto nacional muy ríspido, un poco polarizado. Bueno, habría que decir que López Obrador llega con un gran consenso nacional, más de 30 millones de votos, y que esto le da legitimidad política, pero además le da autoridad moral. Si nosotros hiciéramos un balance de lo que ha pasado en los gobiernos anteriores a la mitad de su mandato, vamos a ver desde el propio Fox, el Calderón y el propio Peña Nieto, que estaban reprobados. Y caso inédito es que López Obrador a estas alturas tiene una aceptación entre el 6 y 6.5%, según encuestadoras de gran prestigio nacional. Y a nivel internacional aparece como en el ranking como uno de los presidentes con más consenso. Esto había que decirlo porque no sucede tan casualmente este tipo de fenómenos. Y el otro punto que me parece muy importante es que en este lapso de su periodo de 4 años, y aquí lo hemos discutido, es estas grandes reformas constitucionales, como lo ha dicho el compañero Palestina, como la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la reforma laboral, la reforma educativa, grandes reformas que se habían postergado en gobiernos anteriores. Y que esto le da una dimensión a este gobierno de avances.
Y el otro punto muy importante, ¿sí?, que tiene que ver con la política social. Bueno, en la política social vemos las becas para los jóvenes, la pensión para adultos mayores, que aquí sí yo quisiera apuntar algo, compañero coordinador, compañero director, compañero Palestina, de que la CEPAD apenas hizo un balance, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, donde dice que la política social impulsada por AMLO fue un gran mitigante y un gran alentador para los sectores más desprotegidos. Digo, esto lo dice un organismo internacional. Y luego aquí derrotamos la tesis panista, retrógrada, de esa cuestión que se hace en un lugar muy común, y luego hasta que sacan hasta videos de cerdos, ¿no? Que a la gente no le des pescado, enséñale a pescar. Bueno, esa es una, digamos, es una verdad a medias, porque finalmente con esta política social se evitó efectivamente la degradación y la anomia de la propia sociedad. Pero aparte había que decirlo que los gobiernos neoliberales pocas veces reconocen la capacidad de trabajo de por muchos años que en cualquier actividad ha dado el ser humano. Es decir, y yo voy a decir aquí algo bien cierto que pasó en esta idea que también hemos criticado acá del 82 para acá, del modelo neoliberal, donde efectivamente se restringió, se limitó y se dejó todo al sector privado y se abandonó la política social. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los adultos mayores? Dieron lo mejor de su vida, no hay ningún reconocimiento y hoy el Estado les dice, ¿sabes qué? Trabajaste por el país y te doy tu reconocimiento. Y eso es bien importante. Pero además, en términos económicos se da el flujo monetario. Es decir, el Estado cobra impuestos, se los da a los adultos mayores y los adultos mayores compran bienes que efectivamente van a reactivar el desarrollo económico y los empresarios pagan impuestos y también los contribuyentes. Entonces, esta política social es de largo plazo. Ahora, algo que había que decir a la sociedad es que hay problemas estructurales que efectivamente deben ser atendidos no solamente por este gobierno, o han sido atendidos, como el problema de la violencia, el narcotráfico, los feminicidios, pero eso había que dimensionarlos y entenderlos en el contexto mundial. Y hoy todos, y esta pregunta que luego hacen, ¿acaso tú has sido vacunado en tiempos del COVID? ¿Tuviste las vacunas? Y vas a ver que la mayoría de los mexicanos sí lo obtuvo. Estamos hablando de un gran porcentaje, no quiero decir, pero más del 70% sí lo tienen. Entonces, este gobierno enfrentó bien a la pandemia. El periodo de crisis hubo una recesión a nivel global y efectivamente el gobierno también adelantó. Y hoy muchos se asombran de que va a haber un crecimiento económico armonioso. Bueno, ese es el contexto que hoy tenemos en el contexto, digamos, internacional y nacional. ¿Qué sucede hoy? Que efectivamente la oposición y los grupos corporativos de la derecha se han dedicado a torpedear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en cada coyuntura, en cada discusión de una reforma lo utilizan para torpedear al propio gobierno, al gobierno federal. Y en ese contexto surge yo diría que sí, estamos ante por diversas causas, estamos ante una elección adelantada, en donde se dijo por parte del Comité Ejecutivo Nacional que iba a haber tiempos y que efectivamente el método de la encuesta se me hace el más idóneo y más racional para decidir quién va a estar en la contienda. Y entonces ahí a todos se les menciona como probables candidatos. Bueno, está el propio Noroña, está el propio Monreal, y quienes van encabezando por su actividad internacional y local y lo que quieran, es efectivamente Marcelo y Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Entonces, creo que efectivamente aquí había que decir que las condiciones y los reglamentos que se han dado por medio de Morena están ahí presentes. Tendrán que ajustarse los métodos, qué tipo de encuestadoras quieren ser. Ahora, ya voy aquí al fenómeno
de Monreal, y luego rápidamente, no me tardo más que un minuto, presidente, de Monreal, digo coordinador, ya lo hacemos presidente también, presidente legítimo de la lista. Es que yo aquí no quiero hacerle así al psicólogo, ni al psiquiatra, ni siquiera tampoco al gurú, ni nada. Pero sí vemos en su característica personal de Monreal un egocentrismo enorme. Un tipo sobrado incluso de sí mismo. Cuando lo vemos que ahí va caminando, que va a la UNAM, quisiera que con este simbolismo ya es lo máximo. Bueno, quienes hemos estudiado en la UNAM, pues, sí es lo máximo estar en la UNAM, pero no tanto, ¿no? En todo caso, el haber estudiado en la UNAM sí le da un atributo, pero tampoco lo hace como un hijo soñador o el hijo predestinado. Y entonces, en la contienda política siempre hay minorías y mayorías, ¿sí? Y en ese sentido no entiende Monreal que la disputa está afuera y que su estrategia se equivocó. Porque en todo caso debió, o como lo puede hacer cualquier candidato, ir al encuentro con la sociedad civil. Y entonces, en esa idea de que es el predestinado, entonces dice es que no hay piso parejo. ¿No? El piso parejo lo tienen todos. Pero además tiene un origen priista que muchos a veces todos están por dentro, ¿no? Es decir, el oportunismo, el patrimonialismo, que sí ha ejercido una política patrimonialista, y esta idea de que el mejor soy yo y no hay más. Y en ese sentido me parece que eso lo mete en una crisis existencial en donde la oposición, obviamente que está interesada en hacer un polvorín al seno de Morena, y lo utiliza. Y para esto había que ver un libro muy interesante que me gusta mucho y que había que releer, por ejemplo, cuando Marx hace el manifiesto del Partido Comunista, donde hace ver el oportunismo de la izquierda, donde hay partidos oportunistas, pero también hay personajes oportunistas, que más allá del proyecto de nación que se está haciendo, ven su interés personal. Y entonces me parece que ahí Monreal se equivoca, y él dice, es que en mi periodo, y qué bueno que lo dice el compañero palestino, es que en mi periodo hice varias reformas. No, a ver, momento. Tú llegaste ahí, y como lo dice el maestro Palestina, por medio de un método en donde ganaste por la lista plurinominal. Y ojo que esa lista plurinominal de la Cámara de Senadores va en contra, y eso que es constitucionalista, va en contra del sistema federal. Y aquí lo repetimos varias veces, Puebla estuvo sobrerepresentado en el 2012. Y esas plurinominales atentan contra el federalismo mexicano. Y entonces un constitucionalista ahí entra también en cierta contradicción, y entonces se olvida que no es él de manera personal, sino que efectivamente era parte de un proyecto y tenía el mandato de, no solamente, ojo, del electorado de Morena, sino tiene un mandato constitucional. Entonces no le estamos debiendo nada, eso era su obligación constitucional. Y yo quisiera decir que esta parte, de estas partes que tiene Monreal, de su origen priista, que no se le olvida, y su parte en Morena, pues también ha sido un político muy pragmático, que se le ha olvidado también qué es la lucha social realmente, y cómo se debe de plantear el reencuentro con la sociedad civil, más que estarse quejando. Y yo aquí apunto una cosa. Cuando López Obrador, ¿sí?, disputó en 2006 y fue el fraude de que no fue el día de las elecciones, sabía en qué ring se iba a meter. Aquí Monreal todavía ni siquiera se sube al ring y ya, lo digo metafóricamente, pues no es que esté llorando, pero ya está diciendo que no hay piso parejo. Entonces me parece que hoy Monreal, todavía Morena le ha dado una oportunidad, redefinir su encuentro en Morena, redefinir su estrategia, y lo otro que va a pasar, puede pasar, es que efectivamente está siendo usado por la oposición, y que finalmente va a ser un instrumento de golpeteo, pero que al final va a quedar marginado, y así como en el PRD
los chuchos, que tú lo has mencionado mucho, terminaron en el basurero de la historia, Monreal terminará en el mismo lugar. Y en ese sentido, concluyo, la oposición hoy por hoy, estadísticamente y las encuestas, lo ponen en una situación compleja y que ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo porque además no tienen proyecto de nación. Bueno, pues creo que José Guadalupe Sánchez ya no volverá a intervenir en este programa, ha agotado su tiempo. Pues así son los malos. La parte importante que decía al compañero Sina es que este experimento de haber dividido el programa en dos y de haber dado la oportunidad de estar hablando sobre el mismo tema nos da una dimensión diferente. Ustedes, bueno, los que ya vieron el programa de el compañero Indalecio y el maestro Sotelo, verán cómo se abordó, pero qué tanto le faltaba por tratar a ese mismo tema. Lo estamos viendo con Porfirio Palestina y José Guadalupe Sánchez, o sea, lo enorme que es las perspectivas de donde se le puede ver a un mismo problema. Y creo que matizamos lo de Monreal, no porque sea el parteaguas de Morena, no porque sea el parteaguas de la 4T, ni que sea ya el candidato de la oposición de la derecha. Creo que ahí ya Krill dijo que no quieren nada con él. Entonces, ni tampoco que sea el fin de Monreal. Creo que hay para mucho. Sin embargo, sí es una etapa de definiciones que es muy importante que se vea que no podemos, por la ambición política que tiene el ser humano, que puede ser legítima, tratar de romper con los proyectos o con el mismo propósito que tiene que ser un servidor público, un presidente de la República, un senador, un diputado o un presidente municipal o diputado local, que ese propósito es más bien el servir al pueblo. Y lo relacionábamos con la marcha del 27, donde se le ve a un Andrés Manuel consolidado, a un Andrés Manuel López Obrador fuerte, a un Andrés Manuel López Obrador que realmente tiene la legitimidad del poder dada por el pueblo. Y entonces es el hombre que marca la agenda no solamente de su gobierno, sino de la misma oposición. Y en ese sentido, pues creo que estamos ante una situación pues que ya está definida, simplemente que hay todavía pues aletazos que se dan. Y lástima que lo señalaba también, fuera ahora sí que el coordinador de los senadores de Morena, quien se agazapara junto con la oposición y fuera a nivel externo a otro país a hablar de esas divergencias, cuando lo que tenemos que hablar los de Morena, la Cuarta Transformación, es de la unidad y el fortalecimiento de este gobierno, que se traduce en lo que ya señalaba José Guadalupe Sánchez, que es la política social. En ese sentido, pues las aportaciones de los compañeros es muy importante, porque también es una visión de cómo está viendo un sector social esta no fortaleza de Monreal. Y aunque tenga que decir, que patalear, realmente si quiere estar fuera de Morena, parece ser que ya dijo que no, que él quiere mantenerse en Morena, pues tendrá que, y si quiere participar, tendrá que respetar los procedimientos. Piso parejo, creo que piso parejo lo tienen todos, desde el momento en que acompañan
a un gran personaje como es Andrés Manuel López Obrador, que dirige la política nacional, y que qué bueno hubiera sido que en lugar de ir a hablar de una polarización de país, el señor Ricardo Monreal hubiera ido a España a hablar de lo que es este gobierno. Amigo Porfirio Palestina. Bueno, yo difiero de la polarización del país. No creo en esa polarización. Primero porque pues tendríamos que, cuando salimos a la calle, tendríamos que cuidarnos unos a otros. Y podemos convivir, podemos estar tranquilos independientemente del pensamiento que se tenga. Creo que esa polarización no se está dando, y además quienes ya la han sembrado y la siguen sembrando son los Kraus, los Televisa, los Salinas Pliego, los Xóchitl Gálvez, los Claudios X. Entonces, creo que ahí están haciendo la polarización, y esa polarización la difunden en sus medios, la difunden en el Universal, en Reforma, y así podríamos ir checando de dónde está saliendo esa disque polarización que pretenden llamar. Otro de los puntos, yo también veo a un Monreal que tendría que ser efectivamente su ego es tan gigante porque siempre sale: yo soy doctor y cuando voy con mis alumnos siempre les enseño lo que es el derecho, y el derecho tiene que estar así. Pues no es el yo-yo, pues sí, ¿de qué se trata? Aquí se trata de la capacidad política y de entender de que no porque tengas 10 títulos te vas a tener 10 votos o 10 estados. Eso es falso. Aquí se requieren de millones de votos para ganar la presidencia y ganarla bien. Y la otra es que no por el hecho de que se salga y que se piensa que con su 10% se va, y ya todo ese 10% se forma maquinariamente o digamos matemáticamente, como si ningún elector se moviera, eso es falso. Es totalmente falso, porque vienen los contrastes. Yo no sé qué tanto le puede aportar la señora Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc, o qué tanto le puedan aportar Marín, el de Milenio, o Ciro Gómez Leiva, o Adela Michel. Esos son sus referentes y esa es la realidad. Entonces, ante esa realidad, lo que falta entender es qué tanto puede aportar el Senado para pacificar Zacatecas. ¿Qué tanto puede aportar el Senado para que no tenga 20 muertos en Jerez? Para que en Sombrerete no vayan a levantar a policías, o para que no maten a un general en Zacatecas. Ahí hay una situación grave. Y ahí es donde puede hasta declararse un estado de sitio. Pero ¿quién gobierna Zacatecas? Gobierna su hermano. Sí, es de Morena, pero eso no excluye que se tenga que asumir una responsabilidad de la seguridad nacional. Y a eso tendría que ver entonces, si de eso se trata, de llamar exclusión, ahí tendría que hablar de unidad territorial, de unidad, de respeto en el estado de Zacatecas. Y también habría que ver cómo es que se han concesionado los municipios para el propio narco. Y entonces lleva una investigación más profunda. Ahora, bien, él no puede también decir estoy de acuerdo con ustedes y al rato no estoy. Y al ratito está como ser y no ser. Soy de Morena, pero no quiero estar con Morena porque no comparto esto, pero quiero ser así. Y al rato estoy con los independientes porque debemos buscar esa etapa de la reconciliación. ¿La reconciliación de quién? El que se aparta de su familia es el que se ha aislado de la familia. Y el que se salió de esta dinámica fue él, porque él era el secretario general de Morena.
El presidente de la República era el presidente de Morena. Ya cuando estamos hablando de la formación de partido y cómo se está dando, y él era el secretario general. Prefiere dejar este espacio para esperar efectivamente su puesto de senador, y fue definitivamente un regalo para él. Ahora, la habilidad que tiene y la personalidad que puede tener para litigar las situaciones o consensar, también habría que ver hasta dónde se dieron esos consensos en cada uno de los momentos y qué se ofertó a los senadores que se tienen. Recuérdense que los senadores están a un paso de ser gobernadores, están a un paso también, aquí hay otro análisis que no se ha hecho, y es importante el análisis. Los senadores se pueden reelegir, los diputados se pueden reelegir. Entonces nos pone en una situación crítica, porque bien o mal, muchos de ellos van a entrar a esta dinámica y van a irse a esa reelección, y por eso pueden llevar incluso hasta agazapar la reforma electoral, porque no les convienen estas dinámicas, y entonces tranquilamente todos esos 200 diputados que se quieren retirar para que no existan esos 200 pluris, que es una barbaridad, y estos también los senadores pluris, habría que analizar toda esta cuestión, a dónde y cómo le duele a cada uno, los dolores que llegan a la cabeza, y qué tanto puede doler más una espina que la tiene clavada ya no en su corazón, porque ya no se sabe hasta dónde puede llegarle al hígado. Y creo que es lo que más está difundiendo el señor Ricardo Monreal. No le veo, yo con todo respeto, no le veo alternativa para que siga jugándole a estoy o no estoy en Morena. Si va a decidirse estar, que lo esté, y si va a decidirse irse, que lo haga cuanto antes. Ya veo por qué le dicen los malos. Pero sí, está bien, muy, muy certera la apreciación. Creo que a José Guadalupe Sánchez pues ya no le damos chance, después de habernos quitado 15 minutos en su primera intervención, pues yo creo que ya no. Pero depende de lo que me diga el director, ya me hizo una seña, dice que sí, de 1 minuto. Bueno, después de enterarme por este mecanismo, por medio de nuestro coordinador del programa, Delfino, que soy producto de un experimento, me siento así como un espécimen de la política. Bueno, nada más ahí para ir apuntando. Es decir, sí comparto esta idea de que efectivamente la oposición y los poderes fácticos sí han polarizado mediáticamente al país, y que comparto esta idea también de maestro Palestina, en el sentido de que eso es muy diferente a lo que está sucediendo en la situación social y política del país. Es una economía estable, el problema de la inseguridad sí es un problema complejo, pero que ha enfrentado bien el Estado, que hay zonas donde hay una cierta ingobernabilidad, porque el narco penetró las instituciones, sus ligas con el poder, y aún así el Estado sigue adelante. Me parece que eso es importante apuntarlo, y que además es una estrategia muy distinta a los gobiernos anteriores. Es decir, los efectos colaterales no los vemos muy seguido en este gobierno. Se da una confiscación de laboratorios del narco, se sigue de manera inteligente a ciertos líderes, células, como lo vemos en la Ciudad de México. Entonces, sí hay una estrategia de seguridad, pero sí este gobierno, yo decía hace rato, enfrenta un problema estructural. Luego, lo otro, a mí me llama mucho la atención, esto que dice Palestina, que sí había que comentarlo.
Es decir, él exalta mucho, bueno, yo soy abogado también, el hecho de que efectivamente se dice que es doctor honoris causa de Derecho, que es catedrático de la UNAM, qué bonito, bueno, también somos catedráticos, pero eso tampoco no le da el hecho de, yo no he visto sus grandes obras constitucionales, más que comentarios de las reformas que a veces se realizan ahí en el Senado, pero, es decir, él hace alusión mucho a los contrapesos, hace alusión mucho a Montesquieu, a Rousseau, a John Locke, y es bien bonito, y yo lo veo a veces con muchos doctores o maestros que se dicen muy doctos, a veces es muy fácil decir obras, pero vamos a la esencia de lo que dicen, ahí está el quid de todo. Y lo digo por lo siguiente, porque las reformas constitucionales que se han aprobado, incluso el PAN y la oposición y el Movimiento Ciudadano las han aprobado, y con disenso también no han estado en contra, pero en el caso de la Guardia Nacional la aprobaron los partidos políticos, pero nunca hemos visto, en el caso, por ejemplo, de lo que sucede, por ejemplo, en la distribución de cómo está la Cámara de Senadores, una crítica a los plurinominales, y él se dice precisamente que está a favor del federalismo, cuando los plurinominales rompen el federalismo. Entonces yo digo que sí había que hacer un análisis de que a veces no se es tan congruente en el discurso. Y bueno, los que hemos participado también en partidos políticos sabemos que son minorías y que son mayorías. Y efectivamente a veces no te toca estar en la cúspide de tener la mayoría. Y entonces esa es parte de la lucha política. Y entonces ahí Monreal pues cree que va a haber un destinatario mediático que le va a decir que está como puntero, cuando eso se lo debe de ganar con las bases. Y en términos generales yo también diría que el desencuentro que hoy tiene consigo mismo Monreal es hasta qué punto él es congruente con la lucha que han dado varios dirigentes, pero también si es congruente con esta propuesta que lo llevó como senador con el planteamiento de la Cuarta Transformación y su seguimiento. Me parece que su situación es compleja. No sabemos efectivamente qué va a pasar en el próximo año, pero sí hay una tendencia de fortalecimiento de este gobierno federal y que efectivamente esperamos que los candidatos que hoy están en Morena tengan la capacidad suficiente para respetar el resultado final. Y por otro lado, bueno, a la oposición, pues le deseamos que le vaya bien, pero hoy vemos que es un corporativo de intereses, donde están corporativos económicos y que de alguna manera no han mostrado coherencia ni congruencia, ni mucho menos un proyecto que efectivamente sea el reflejo de la demanda ciudadana. Y que muchos de ellos nos han quedado mucho a deber, algunos de ellos son impresentables, y que lo que hoy queremos efectivamente es que se vea el interés del país, y me parece que este gobierno federal ha sido congruente, con muchas limitaciones, y ha respondido al interés de la sociedad. Muy bien, maestro José Guadalupe Sánchez, muy bien. Realmente, ustedes son los que valorarán los dos programas, la primera y la segunda parte. Creo que lo hemos abordado en su totalidad. No hay situaciones diferentes, hay matices, como los hemos ido tratando, pero finalmente creo, queda bien claro que las actitudes humanas, las ambiciones, a veces son fatales. Y la postura de un presidente sólido, fortalecido, legitimado por las masas, por un pueblo, por su política social, por su política económica, por todas las obras que se comprometió y que ha emprendido y que ha realizado,
pues hablan por sí solas. Tenemos a un gobierno consolidado, tenemos a un proyecto de nación llamado Cuarta Transformación que está marchando hacia adelante, y definitivamente Morena tendrá que marcar pautas institucionales, de las cuales haga valer lo que legítimamente para todos corresponde y no dé posibilidad alguna de queja o sufrimiento porque no haya salido electo o nombrado como candidato a presidente de la República, que es el asunto que más le preocupa a Ricardo Monreal. Y por otro lado, queda bien claro que no hay tal polarización en los sectores sociales de nuestro país más que en la mente de la derecha. Definitivamente ellos sí hablan de polarización, porque así quieren ver al país, pero no les ha cuajado. Y las pruebas están ahí. En el caso concreto de la movilización del 27 de noviembre, pues queda bien claro quién realmente es el presidente de este país. Por otra parte, el que lo dijo también correctamente el maestro José Guadalupe Sánchez, la polarización mediática, es decir, de los medios de comunicación y de los poderes fácticos que hablan y hablan sobre el tema, pues es lo que ha dificultado que ellos entiendan qué es la política, porque todo eso ha sido contrario. Cuando ellos hablan mal de López Obrador, las cosas les salen mal, y es por eso que se deslegitiman como políticos, y los propios medios de comunicación han sido marginados. Algunos ya ni se leen, o algunos ya ni los ven. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha ido aprendiendo poco a poco. La revolución de las conciencias ha sido una política clara de Andrés Manuel López Obrador, y ha sido algo de lo que insiste en las mañaneras, para que el pueblo esté bien informado y tome sus propias decisiones. Caminamos en este país juntos, pero no revueltos. ¿Por qué? Porque nosotros, los de la Cuarta Transformación, ya hemos definido cuál es nuestro destino. A la oposición, que conforman PA, PRIM, PRD, MC, pues les queda mucho por hacer, porque con esos argumentos fallidos no convencen a la ciudadanía. Vamos a darle la palabra al compañero Porfirio Palestina para que despida este programa. Bueno, agradecemos al nuestro compañero coordinador, a Sinar, a nuestra compañera subdirectora de este programa, a Dianita, ¿por qué nunca la toman en cuenta? Sí. Pues a Patti también, que llega aquí para ver cómo empezamos a hacer nuestros acordeones. Y bueno, este es un programa de mucho debate, pero también de un análisis minucioso, porque va a haber muchas sorpresas y se están dando muchas sorpresas. En política parece que está escrito, pero no está del todo. Ahora, la caída de Monreal puede ser muy precipitosa, y creo que por eso está viendo que mejor no se sale. Puede ganar más dentro de Morena que yéndose. Si se va, se pierde. Y entonces para levantarse le va a costar mucho, al menos de que le vayan a regalar una pluri por ahí. Amigo José Guadalupe Sánchez, ya sabía, José Guadalupe, te conozco. Bueno, gracias a nuestro coordinador, gracias a compañero, iba a decir Monreal. Pues sí, defiende. A nuestro director, a nuestra subdirectora Dianita, que siempre nos aporta, que nos da nuestro cafecito, y bueno, decir a todos que
Los felicitamos, que pasen una cordial Navidad. Esperamos, bueno, no sabemos si va a haber otro espacio, y que la pasen bien con sus familias, que lo principal es la salud, que aunque estemos gorditos hay que hacer deporte, caminar, relajarse, y no excederse en comida y en líquidos nocivos. Muchas felicidades y un abrazo a todos. Feliz año. Pues muchas gracias, amigos, esperamos sus likes, esperamos también sus comentarios y les damos las gracias. Que tengan un buen fin de semana y también que el año venidero estemos aquí todos juntos interactuando y haciendo posible nuestros objetivos en la vida. Muchas gracias, que tengan feliz año.